Buenos días, tardes, noches. El día de hoy voy a hacer la defensa de este mapa mental, el cual nos va a explicar los aspectos más específicos, más importantes acerca de los músculos del cuello. Cabe recalcar de que estos músculos van a tener tres porciones o van a estar situados alrededor, ¿no? de la porción cervical de la columna vertebral, los cuales van a ser posteriores, anteriores y laterales. Vamos a pasar a describir primero los anteriores. Los anteriores, que también van a ser los prevertebrales, también son llamados prevertebrales, los cuales van a estar compuestos por el músculo largo de la cabeza, que va a tener su origen en la cara externa de la apófisis basilar del occipital, como estamos viendo acá, y su inserción en los tubérculos anteriores de la cervical 3 a la cervical 5. Vamos a poder observar el recto anterior de la cabeza, que va a tener su origen en la apófisis basilar del occipital y su inserción en la apófisis transversa del atlas. ¿Qué es el atlas? El atlas es la primera vértebra de la columna vertebral es el que está situado más superiormente de toda la columna vertebral, es la primera vértebra. Estos dos músculos van a tener esta acción va a ser la flexión de la cabeza sobre el cuello. Vamos a poder observar también en estos músculos anteriores el músculo largo del cuello, el cual se va a dividir en tres porciones, dos porciones externas y una porción interna. En las porciones externas vamos a poder observar la oblicua superexterna y la oblicua infraexterna, mientras que en su porción interior vamos a poder observar la porción longitudinal. Este músculo también va a tener su acción, que va a ser la flexión del cuello. Vamos a poder también ver los músculos posteriores, estos músculos que se van a dividir en cuatro planos: el plano profundo, el plano complejo, el plano que va a rodear al complejo, que van a ser los esplenios, y el plano más superficial. Dentro del plano más profundo vamos a poder observar al recto posterior menor de la cabeza, el cual va a tener su origen en el tubérculo de la superficie del atlas. ¿Qué es el atlas? El atlas es la primera, como habíamos dicho, es la primera vértebra y su inserción en la escama del occipital. El recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo va a tener su origen en el tubérculo del axis. ¿Qué es el axis? El axis va a ser el que está inferior al atlas, que va a ser la segunda vértebra de la porción cervical de la columna vertebral, y su inserción en la escama del occipital. Vamos a poder observar también al oblicuo menor de la cabeza, este músculo que va a tener su origen en la apófisis transversa del atlas y su inserción en la región occipital. Vamos a ver también al oblicuo mayor de la cabeza, que este va a tener su origen en el tubérculo del axis, que hemos explicado que es el axis, y su inserción en la apófisis transversa del atlas. Cabe recalcar de que cada vértebra va a tener un cuerpo y sus apófisis, una apófisis espinosa y una apófisis transversa, las cuales van a ser como origen o terminación de varios músculos, como estamos observando, ¿no? Estos músculos van a tener, ¿no?, su función y su acción, una acción unilateral y una acción bilateral. O contracciones. En su contracción bilateral vamos a poder observar la extensión de la cabeza y en su contracción unilateral la inclinación de la cabeza hacia el lado de su contracción. Dentro de estos músculos vamos a poder observar también que el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo menor de la cabeza y el oblicuo mayor de la cabeza van a ser irrigados o van a ser inervados por el nervio suboccipital, que vamos a ver más posteriormente o más adelante. Dentro del plano profundo también vamos a ver al músculo transverso espinoso, que este va a tener igualmente su contracción bilateral, que va a ser una contracción simétrica, y una contracción unilateral, que va a ser la extensión del raquis cervical. Vamos a ver también en este plano a los interespinosos, que estos van a tener solo una acción, que va a ser la extensión del raquis. Nos vamos al plano complejo o plano de los músculos complejos, que va a ser el semiespinoso de la cabeza, que va a tener su origen entre las líneas nucales y va a terminar en la apófisis transversa de las vértebras torácicas 1 al 6. Vamos a ver también al longísimo de la cabeza, que va a tener su origen en la apófisis mastoides temporal y va a terminar en la apófisis transversa de la cervical 3 a la torácica 2. El longísimo del cuello, este músculo que va a tener su origen en la apófisis transversa de cervical 3 a la cervical 7 y va a terminar en las apófisis transversas de la torácica 1 a la torácica 5. Y por último, dentro del plano complejo,
vamos a ver al músculo iliolumbar, que este va a tener su origen en la apófisis transversa de las cervicales 3 a las 7 y va a terminar en el ángulo posterior de las costillas 2 y 6. Estos músculos, igualmente que los anteriores, van a tener una contracción bilateral y una contracción unilateral. En su contracción bilateral vamos a poder ver la extensión del cuello y en su contracción unilateral la inclinación al mismo lado de la contracción. Vamos a ver el plano de los esplenios. Estos músculos esplenios vamos a ver a los esplenios de la cabeza, del cuello y el angular del omóplato. El esplenio de la cabeza, que este va a tener su origen en la línea nucal superior y va a terminar en las apófisis espinosas de la cervical 7 a la torácica 4. El esplenio del cuello, que va a tener su origen en los tubérculos posteriores del atlas, del axis y de la cervical 3 y va a terminar en las apófisis espinosas torácica 3 y torácica 6, hasta la torácica 6. Estos músculos igual van a tener sus contracciones. Una contracción bilateral que va a permitirnos ver la extensión de la cabeza y del raquis y una contracción unilateral que va a ser la rotación e inclinación hacia el lado de su contracción. Dentro de estos músculos, dentro de este plano de los esplenios, vamos a poder ver también el angular del omóplato, que va a tener su origen en la apófisis transversa de la cervical 1 a la cervical 4 y va a terminar en el ángulo de la escápula. Vamos a ver también el plano más superficial, que va a estar compuesto por un músculo que va a ser el músculo trapecio. Este músculo trapecio va a estar irrigado o inervado por el 11.º par, que es el nervio accesorio. Cabe recalcar también de que estos músculos más adelante vamos a ver el oblicuo menor, el oblicuo mayor, el semiespinoso de la cabeza, el longísimo de la cabeza, los esplenios y el trapecio igualmente van a estar irrigados por el nervio occipital mayor, que vamos a ver más adelante. Este músculo trapecio, como podemos ver acá, va a tener su origen en la línea nucal superior. Va a tener varios orígenes, como ser en la línea nucal superior, en el gran ligamento cervical, en la apófisis espinosas de las vértebras torácicas y primeras lumbares, y va a tener igualmente varias terminaciones, como ser la espina de la escápula, la región del acromion escapular y la clavícula. Cabe recalcar de que este músculo va a estar compuesto por tres fascículos, un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo inferior. Dentro de estos vamos a poder ver que el fascículo superior va a permitir que se suban los hombros, ¿no? Ascender los hombros. El fascículo inferior, descender los hombros, y el fascículo medio que va a permitir los movimientos posteriores y anteriores de los hombros. Este también va a estar en relación con el músculo petroso mayor, el cual va a permitir la abducción del hombro tanto de 90 grados hasta los 150 grados. Vamos a poder ver también los músculos laterales del cuello, estos músculos laterales que van a ser el recto lateral, que vamos a poder ver que va a tener un origen en la cara temporal y va a terminar en la apófisis transversa del atlas. También el músculo lateral intratransversario, que va a estar situado un par por cada apófisis transversa. Estos músculos también van a tener una acción o una contracción bilateral que va a permitir la extensión de la cabeza y el tronco, y una contracción unilateral que va a ser la inclinación lateral de la cabeza y el tronco. Vamos a poder ver también que en esta región lateral se encuentran tres músculos que son el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos músculos van a ser más descritos en la región de la escápula, que son músculos supraescapulares. Entonces, vamos a ver también el nervio que va a irrigar a todos estos músculos, ¿no? Que va a ser el nervio cervical. Este nervio cervical va a tener tanto ramos anteriores como ramos posteriores. Dentro de sus ramos posteriores va a dar lugar al plexo braquial y al plexo cervical. Y en sus ramos posteriores, como ya hemos explicado, va a dar origen al primer nervio de los ramos posteriores, que va a ser el suboccipital, el segundo nervio, que va a ser el occipital mayor, y el tercero, que va a ser el occipital menor. También aquí se van a incluir los otros ramos, ¿no? El cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, los otros nervios,
Dentro del suboccipital vamos a poder observar que va a irrigar estos músculos que ya hemos explicado más antes, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo menor de la cabeza y el oblicuo mayor de la cabeza. En el occipital mayor va a irrigar al oblicuo menor de la cabeza, al oblicuo mayor de la cabeza, a los esplenios tanto de la cabeza y del cuello, y también al, de la, al angular del omóplato. Vamos a poder, va también a irrigar al semiespinoso de la cabeza y al músculo trapecio. Y el occipital menor, que va a ser el tercer nervio, junto a los otros nervios, que va a ser el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, va a irrigar a estructuras adyacentes. Entonces, llegamos a la conclusión de que los músculos del cuello van a ser tres, ¿no? Los cuales hemos visto que son los anteriores, los prevertebrales, los posteriores y los laterales. Y todos estos van a estar irrigados por el nervio cervical. También van a estar, como hemos podido ver, va a estar irrigado estos músculos como el trapecio inervado por el décimo primer par, que es el nervio accesorio. Muchas gracias.